Señal directa. Estamos de regreso en esta que es la tercera emisión de Señal Informativa y me da mucho gusto saludar vía Zoom al profesor Miguel Ángel Híjar. Él es investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte de esta Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara. Profesor, bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación. Buenas noches. Buenas noches, Belén. Gracias por la invitación. Profesor, si le parece, me gustaría iniciar con el encuentro más reciente que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por Estados Unidos y que fue la que celebró hoy con empresarios mexicanos y empresarios estadounidenses. Y bueno, esta intención de promover aún más las inversiones entre ambos países, ¿cuál es la lectura que usted hace de este que fue el segundo y último día de sus actividades allá en Estados Unidos? Lo que definitivamente está buscando el presidente López Obrador es dar certidumbre a los inversionistas en ambos lados de la frontera. La administración de López Obrador se ha caracterizado por ser justamente una administración que ha levantado revuelo, sobre todo por la cuestión de la retórica presidencial, que a veces pareciera ser una retórica que ataca a Estados Unidos, además de los miedos que han sido esparcidos por la oposición acerca del panorama económico con esta administración del presidente López Obrador. Entonces, en un escenario post-pandemia de recuperación económica, en un escenario de incertidumbre económica global por la invasión de Rusia a Ucrania, es muy importante poder mantener la estabilidad y lograr que la inflación sea controlada. Entonces, una de las formas de darle certidumbre a la economía y a esta relación tan importante que existe entre Estados Unidos y México es a través justamente de promover la inversión. Y esto también coincide con una tónica que ya mencionaba el presidente López Obrador en su reunión con el presidente Biden el día de ayer, y por supuesto algo que se ha hecho presente desde que se renegoció el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, y ahora Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC, que es la de fortalecer la integración de este bloque económico regional. El presidente López Obrador ha insistido que frente a una China en ascenso, México, Estados Unidos y Canadá tienen que integrarse cada vez más. Y bueno, ahora con la pandemia, que las cadenas de producción en América del Norte se fortalecieron todavía más, y se quedaron justamente en la región ya sin tener tantas conexiones, por ejemplo, con otros países de la cuenca del Pacífico. Esto es importante. Y el promover esta inversión, pues, tiene justamente la intención de fortalecer la integración de los tres países, y por supuesto, de manera muy particular, México y Estados Unidos, y que esto también tenga efecto en otros temas que son cruciales para la agenda bilateral, como es justamente el tema de la migración. Una de las intenciones que ha tenido el presidente López Obrador al promover estos temas de la inversión es que se pueda reducir el número de personas que son expulsadas por cuestiones socioeconómicas hacia Estados Unidos, y no solamente en territorio mexicano, sino también en América Central. Entonces, digamos que esto es una manera de darle certidumbre ante los miedos que a veces genera la retórica del presidente López Obrador, y darle continuidad a la relación México-Estados Unidos a través de las vías institucionales que han existido por décadas. Claro. Profesor, algunos detalles. Bueno, el encuentro se llevó a cabo en el Instituto Cultural Mexicano de Washington. Asistieron, lo decíamos ya, empresarios estadounidenses, empresarios mexicanos y la figura, por cierto, del hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, el hombre más rico de México, Carlos Slim, acompañado también de otros empresarios, y este compromiso de México de invertir $1,500 millones en la frontera con Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo o el alcance de todos estos guiños que se han dado durante este encuentro, profesor? Esta inversión es uno de los compromisos a los que llegaron México y Estados Unidos el día de ayer. En Estados Unidos, recientemente el presidente Biden logró
pasar una ley con apoyo bipartidista para infraestructura en Estados Unidos, una inversión billonaria que buscará fortalecer la infraestructura, y parte de estos fondos se van a dedicar justamente a la frontera, compromiso que también ya adquirió México por su parte. ¿Por qué se quiere invertir en infraestructura en la frontera? Por dos sencillas razones. Una es justamente fortalecer las cadenas de valor que unen a los países de América del Norte, facilitar el intercambio de bienes y servicios en la frontera de México y Estados Unidos, y también, por supuesto, hacer que la frontera se pueda manejar de manera más eficaz, no solo en términos comerciales, sino también en términos de seguridad. Hay que recordar que el tema migratorio es uno de los principales temas en la agenda de seguridad tanto de México y Estados Unidos. Es un problema compartido que tiene bastantes retos. Entonces, esta inversión para modernizar la infraestructura fronteriza tiene que ver con estos objetivos. Claro, ahora, profesor, justo regresando a esta que fue su primer día de actividades del presidente mexicano en Estados Unidos, este encuentro con Joe Biden, más allá pues de todo lo anecdótico que pudimos seguir a través de redes sociales, incluso que algunos medios lo destacaron, entre otras cosas, si Biden iba a recriminar o no a Andrés Manuel López Obrador el no haber asistido a esta cumbre de las Américas que se celebró hace unas semanas y haber enviado a su canciller en medio de toda la polémica que se generó. Pues más allá de esto, profesor, el presidente mexicano ha llevado propuestas muy concretas ante el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué tantas posibilidades hay de que esta carta, digamos, de intenciones se pueda atender por parte del gobierno de Joe Biden, considerando, por cierto, que este país pues tiene 10 frentes abiertos en el mundo? Es difícil a poder abordar toda la complejidad que implica estos intercambios, y es que efectivamente puede verse como una afrenta los desplantes diplomáticos de parte de la administración y del propio presidente López Obrador al presidente Biden. Claro que fue un tema muy importante la no asistencia a la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, y más por las complicaciones que le propició a Biden para la política exterior estadounidense en América Latina, porque después de López Obrador, otros mandatarios se sumaron a este llamado a no asistir si no se extendía la invitación a todos los países del hemisferio occidental. Y además de todo, bueno, también están las controversiales declaraciones que ha dicho el presidente López Obrador de llamar a desmontar la Estatua de la Libertad si se seguía persiguiendo al periodista australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks. Pero mucho de esto lo podemos leer como un discurso político que va dirigido a las bases electorales aquí en México, del presidente López Obrador, y por supuesto también a los países de América Latina y en particular a ciertos regímenes con los que ha tenido cercanía, además de también tratar de proyectar una imagen de un México más cercano a América Latina y un México que defiende la doctrina Estrada tan particular de la política exterior mexicana, que es la de que el gobierno mexicano no va a juzgar la naturaleza de los regímenes en otros países y no se va a limitar a aceptar estos regímenes o rechazarlos, y que va a seguir manteniendo relaciones diplomáticas con los mismos. Entonces, digamos que ha sido esa la búsqueda de López Obrador al tener estas narrativas, pero esto obviamente le ha causado algunos problemas a Biden y a su administración para la relación con América Latina. Sin embargo, la relación México-Estados Unidos va más allá muchas veces de quién está sentado en la oficina presidencial en Palacio Nacional. La relación México-Estados Unidos tiene muchas conexiones a través de distintos canales institucionales, y es una relación que de la noche a la mañana no puede romperse. La interdependencia entre ambos países es tan profunda en términos económicos, políticos, sociales, culturales y de seguridad, que es inevitable que exista una muy estrecha cooperación. En este sentido, pues, realmente más allá de los aspavientos que pueda hacer
la administración López Obrador, la relación va a seguir siendo cercana. Geografía es destino al final de cuentas. La mayor parte de las exportaciones mexicanas van a parar a Estados Unidos. Entonces, es difícil que haya dificultades mayores. Ya lo decía en la reunión de ayer la vicepresidenta Kamala Harris. La relación entre México y Estados Unidos es muy especial. Es una relación especial. El presidente Biden lo refrendó. Y bueno, ya se hicieron compromisos. Además de la inversión en infraestructura en la frontera, México se comprometió también a comprar bastantes miles de toneladas de leche en polvo y de fertilizantes como una manera de seguir estrechando la relación económica y también de hacer frente a los problemas que ha traído la invasión rusa en Ucrania. Ucrania es uno de los principales productores de fertilizantes, lo cual ha afectado al mercado mundial. También son dos grandes potencias agroalimentarias, Rusia y Ucrania, también energéticas. Entonces, muchos de los efectos que ha traído estos mercados, ahora México y Estados Unidos lo van a buscar subsanar a través de estos acuerdos. También se hicieron acuerdos en términos de suministro de petróleo y de gasolina, de hidrocarburos, porque este ha sido un problema debido a la guerra en Ucrania. Entonces, estos compromisos son importantes y refrendan simplemente la muy estrecha relación que existe entre nuestros dos países. Profesor, da la impresión de que ha sido México quien más ha ofrecido y quién lo diría que pareciera en estas circunstancias que México está ayudando a Estados Unidos en un momento en el que la economía estadounidense está en franco declive, está en serios problemas, inmerso también en esta problemática internacional. Y bueno, eso será tema de otra conversación, si le parece, profesor, porque me parece que vale la pena desmenuzarlo. Estaré encantado. Muchas gracias. Es el profesor Miguel Ángel Híjar, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara.